a pasar a la última mesa, ¿de acuerdo? Así que los jugadores de dominó, pues que vayan tomando sus posiciones. Es de nuevo, para mí, desde luego, un placer. Tenemos 4 jugadores de dominó, alias Chamelo, traídos desde 3 comunidades autónomas, desde Murcia, desde Cataluña y desde Madrid. Y es un placer para mí presentar pues al doctor Carlos Laoz, que jugará en cuarto lugar, a Jacinto, que toma posición, también al doctor Botet y como no, también al doctor Mostaza. La partida, bueno, me vais a permitir que esté ligeramente amañada porque si no acabaríamos muy tarde, pero sí que, bueno, tendrá que ver con el juego del dominó. Ellos irán jugando y dependiendo de las fichas que vayan poniendo, pues iremos haciendo las preguntas. Como hemos hecho a lo largo de las 2 jornadas, en cualquier momento alguien puede interrumpir, no, aportar, aunque no sea Laura también, que es broma. Es un placer, de verdad, contar contigo. Y yo creo que sin más lo que vamos a hacer es pues empezar este dominó de la dislipemia, y lo que queremos es transitar por todos y cada uno de las dudas que puedan surgir. Sin más, que empiece la partida. Yo creo que el que tenga alguna doble así de importante como de doble de enfermedad cardiovascular, pues que empiece. ¿Los micros están activos? Hola. Sí. En Cataluña se empieza con el doble 6, que se dice la berra. Pues nada, aquí a ver si conectáis la cámara para que el público vea el doble 6. Uy. Vale, que está. Vale, así. Bueno, al doctor Mostaza se le ven las cartas desde aquí, podemos jugar nosotros con las. No pasa nada. Bueno, empecemos. Doble enfermedad cardiovascular, así que la primera pregunta, pues, no podía ser de otra forma. ¿Sigue siendo importante la enfermedad cardiovascular en estos tiempos de COVID? Hombre, por descontado, ¿no? Todo el mundo ha tenido, que más que menos, sus vivencias con el tema del COVID. El COVID, yo creo que en un momento cuando empezó parece que eclipsó la pandemia de la enfermedad cardiovascular, pero la enfermedad cardiovascular seguía estando ahí. El COVID nos ha demostrado que tiene una especial predilección por los individuos de muy alto riesgo cardiovascular, diabéticos, obesos, de enfermedad cardíaca, y además sabemos que el COVID produce daño y disfunción miocárdica, y que hasta un 20% tienen esos biomarcadores alterados, ¿no? Por lo tanto, cuidado con la enfermedad cardiovascular y el COVID. Es decir que desde Cataluña, la Xarxa de Unidad de Lípidos de Cataluña hizo un estudio que, aunque era retrospectivo, pero tenía un tamaño muestral, les diría que considerable, y pudimos demostrar que no era bueno quitar las estatinas a los pacientes ingresados con COVID por patología COVID y fundamentalmente respiratoria. Me parece que las estatinas jugarían un papel en cuanto a la antiinflamación y su efecto sobre NF-κB y también sobre la entrada del virus en la célula, que entra a través de su mensajero sería la enzima conversora de angiotensina 2. Pero que, desgraciadamente, con o sin COVID, seguimos teniendo una pandemia, una epidemia actual que sigue existiendo de enfermedad cardiovascular. Estoy a punto de limitar el tiempo a 1 minuto, como por aquí dice. Pesa mucho el doble 6, ¿eh? Vale. Me he quitado un peso de encima. Eso sí. Bueno, resumiendo. Vale, seguimos jugando. Ficha, tira ficha. Bueno, yo simplemente os quería agradecer, me ha sorprendido que nos llaméis aquí a jugar al dominó. Una manera muy elegante de decirnos que estábamos mayores. Cuando eran juegos, yo pensaba que iba a jugar a la comba y estaba ahí liado, pero os agradezco mucho que nos vayáis diciendo lo mayores que somos. Aquí solo pico yo, ¿eh? Bueno,
entramos con el tema del riesgo y mi pregunta sería, ¿cómo medimos ese riesgo? ¿El riesgo cardiovascular? Sí. Pues el riesgo cardiovascular se estima en base a estudios epidemiológicos que han demostrado que pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida tienen un riesgo altísimo de tener un nuevo episodio cardiovascular en los próximos años, igual que tienen también los pacientes con diabetes y con insuficiencia renal crónica. En la gente sana, que en principio no tiene ninguna de esas enfermedades, la manera de medirlo es evaluar también en estudios epidemiológicos cuáles son hipertensos, cuáles fuman, la edad, el sexo, y de esa manera podemos ir a unas tablas que nos dicen el riesgo cardiovascular que tenemos, y estas son las tablas que hemos venido utilizando durante los últimos años, que son las tablas del SCORE, que realmente lo que miden es el riesgo de morirnos que tenemos, de morirnos por causas cardiovasculares en los próximos años. Y eso parte de estudios epidemiológicos. Nada más. Doctor Fernández. Tira ficha. Pues, ¿Con qué ficha entra? un doble score. ¿Un doble score? Pues la pregunta es fácil. El nuevo score. Brevemente, ¿qué nos aporta? Sí, bueno, recientemente en mayo se publicaron la actualización de las tablas que habíamos estado utilizando en el marco del proyecto SCORE y se llaman SCORE 2. Las nuevas guías europeas de prevención de la enfermedad cardiovascular en la práctica clínica de 2021 también, pues abrazan esas nuevas tablas que, aparte de cambiar un poco la valoración del riesgo, que ya no es solo de morirse en los próximos 10 años, sino de morirse o de sufrir un evento cardiovascular, fundamentalmente un infarto o un ictus. Entonces se parecen más ahora a otras tablas de otros ámbitos que miden, además de la posibilidad de morirse, la posibilidad de tener un evento. De forma que varían un poco también los umbrales de riesgo. No podemos entrar al detalle, pero establecen 3 categorías de grupos de edad y para cada categoría pues establecen unos umbrales de porcentaje de probabilidad de sufrir o morir por un evento cardiovascular y en base a eso pues hablan de riesgo moderado, leve moderado, riesgo alto o riesgo muy alto, que va a variar dependiendo del estrato de edad. Y luego una novedad es que las tablas anteriores iban desde los 40 hasta los 65 años, después de tirarlas mucho, y ahora las han hecho las SCORE 2 desde los 40 hasta los 70 y han hecho un algoritmo, otra tabla, para la población mayor de 70 y llega casi hasta los 90 años. Es lo que se llama el SCORE 2 OP, de All Patient o All People, ¿no? Y bueno, pues son nuevas herramientas que nos van a ayudar a estratificar fundamentalmente a los pacientes que no tienen ya de por sí una valoración de riesgo establecida, porque no tienen una enfermedad cardiovascular, no tienen una diabetes, no tienen una hipercolesterolemia familiar o no tienen una enfermedad renal crónica a partir de determinado estadio que ya los ubica directamente en un estrato de riesgo. Doctor Laos. SCORE riesgo cardiovascular. Pues brevemente, si tuviéramos que... Como mis compañeros. a ser posible la mitad que tus compañeros. Riesgo alto y riesgo muy alto. Si tuviéramos que fijarnos en 3, 4, digamos, pacientes que claramente nos manifiesten esos riesgos, Riesgo muy alto. ¿cuáles serían? Enfermedad cardiovascular, ya sea cerebrovascular, coronaria o de enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal con filtrados por debajo de 30, diabéticos con afectación de órgano diana o insuficiencia renal o varias afectaciones de órgano diana, y por último, aquellos que, haciendo el cálculo en las tablas,
tienen un riesgo. Hasta ahora era más de 10, ahora depende de la edad. Si tienes menos de 50 es más de 7,5. Si tienes entre 50 y 70, 10, y si tienes más de 70 años, el cálculo eres de muy alto riesgo cuando tienes más de 15% de riesgo. Perfecto, vamos mejorando en el tiempo. Adelante. Adelante. Se lo hemos facilitado nosotros. Riesgo cardiovascular, Blanca. Vale. Blanca, ¿alguien del público les quiere hacer alguna pregunta? O les pregunto, a ver, ¿qué condicionantes añadidos podríamos tener en un paciente que entra en la consulta y que nos haga fijarnos que ese paciente ya tiene un riesgo cardiovascular añadido por encima, además de ese? Voy a contestar diferente. Perfecto. Tú pregunta lo que quieras. He venido a hablar de mi libro. No, es una interpretación diferente de las guías. Y es, los dos principales modificadores del riesgo es que demuestren placa o calcio coronario. Y con eso ya automáticamente el paciente es de muy alto riesgo. Olvídense que además hay esos modificadores. Busquen placas en carótidas o en femorales o calcio coronario. Modificadores, procesos inflamatorios crónicos, bajo nivel social, antecedentes familiares, síndromes de apneas del sueño, síndrome metabólico y últimamente han incluido el hígado graso no alcohólico. Y te lo mereces corta. Y te lo menos acorta. Seguimos. Esto es Tú te has jugado mucho LDL. LDL. Vale, en las nuevas guías han cambiado muchas cosas, pero la LDL sigue siendo el objetivo terapéutico. ¿Por qué eso parece inmutable? ¿Por qué lo seguimos pidiendo? Porque está súper demostrado que la LDL es el factor causal de la arteriosclerosis y lo han demostrado estudios epidemiológicos, estudios genéticos, tanto por alto como por bajo, es decir, quien tiene el colesterol genéticamente muy bajo tiene menos riesgo de complicaciones cardiovasculares y porque lo han demostrado los estudios de intervención. Es posible que en el futuro pues podamos demostrar otras lipoproteínas que sean diana terapéutica, por ejemplo las HDL, que hasta ahora pues todo ha fracasado, pero a lo mejor aumentando su funcionalidad, los remanentes, que son otras partículas, las ApoB, que tienen ApoB, los remanentes, pero hoy por hoy las que son objetivo terapéuticos son las LDL sin lugar a dudas. Perfecto. Ficha. Pues seguimos con el LDL. Vale. ¿De verdad LDL, objetivo de LDL 0? No. Sí, porque tú vienes con la blanca. No, yo estoy con la quinta, tío. Perdona, no sé cómo jugaréis en Cataluña, pero en Murcia el que pone la ficha elige. Tú eres mi pareja y he salido yo y mando yo. No tienes ni idea. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Señores, perdón, hay cámaras grabando y emitiendo en directo también para la gente en Zoom, a los cuales les agradecemos también la conexión online. Jacinto, ¿de verdad LDL 0? Bueno, aquí hay gente más cualificada que yo para dar respuesta a esa pregunta, pero me voy a permitir pues simplemente resumir de que a lo largo de los últimos años hemos ido viendo cómo los estudios, los ensayos clínicos han ido demostrando que reducir más y más bajo el colesterol LDL seguía reportando beneficios, dejándonos muy tranquilos en cuanto a los efectos adversos. Ahora, con los últimos fármacos que se han nombrado aquí, pues se han conseguido reducciones extremas del LDL que en algunos pacientes pues llegan aparentemente a preocupar a algunos médicos. En principio no tienen por qué tener ningún motivo de preocupación. Cuanto más bajo, mejor, y sigue funcionando. Siempre que la reducción del colesterol LDL se realice a través de un mecanismo de el propio receptor fisiológico. Es decir, todas las terapias, lo ha dicho muy bien el doctor Pinto, todas las terapias que funcionan fundamentalmente lo hacen aumentando la expresión de los receptores o la capacidad de internalizar. De forma que, como dice el profesor Masana, pues un colesterol LDL bajo, fruto de un tratamiento que suba la función del receptor, pues está indicando
una buena vía de degradación fisiológica del LDL, que al fin y al cabo pues es una lipoproteína residual y que, como él dice, 4 de cada 5 lipoproteínas se van a ir por el receptor, pero la que no se va muy probablemente pueda meterse en el subendotelio y pueda ser muy atractiva para el macrófago y dar lugar al proceso que conocemos como arteriosclerosis. Bueno, aprovechando que está aquí el doctor Masana y que se ha quedado con ganas antes de jugar, y nos ha dicho que le hemos dado un juego aburrido, Luis, una pregunta. Paciente con estatina, paciente con ezetimiba, que no llega a objetivos y que tras la introducción de PCSK9 conseguimos una LDL, digamos, de 20. ¿Deberíamos quitar la ezetimiba? Deberíamos felicitar al paciente por haber llegado a 20, simplemente. Es cierto, y al médico por haberlo conseguido. Yo creo que no es necesario quitar ezetimiba. Pueden haber argumentos de tipo económico, de que el porcentaje que se consigue en el conjunto de la triple terapia con ezetimiba es más bajo, y a lo mejor hay argumentos económicos que pueden permitir sacarla, pero no por motivos clínicos, ni fisiológicos, ni efectos secundarios, ni nada. Perfecto, gracias. Que sigan los juegos. Dime la ficha. No HDL. No HDL. Pues ahí, en la propia ficha está la pregunta. ¿Cuál es la importancia de la determinación de la no HDL? Bueno, primero, el colesterol no HDL es el resultado de restar al colesterol total el colesterol HDL. ¿Por qué es importante e interesante? Porque nos está diciendo el colesterol que está transportado en las VLDLs, en los remanentes, en las LDL y en la LPA pequeña. Nos está diciendo el colesterol transportado por las lipoproteínas aterogénicas que tienen ApoB. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues es especialmente útil en pacientes con triglicéridos altos, que no se puede hacer la fórmula de Friedewald, pues funcionamos por el colesterol no HDL. También en los sujetos que están con tratamientos muy intensivos y tienen el colesterol LDL muy bajo, también se recomienda utilizar el colesterol no HDL. También en sujetos con diabetes, obesos, también hay una tendencia a utilizar más el colesterol no HDL porque suelen tener los triglicéridos altos. ¿Qué utilidad tiene? Pues ya habéis visto en las nuevas tablas, ya no se busca por colesterol total. En las tablas del SCORE 2 ya se busca por colesterol no HDL. Y además también te puede servir como objetivo terapéutico, que es coger el clásico objetivo de colesterol LDL, sumándole 30 miligramos más, sería el objetivo de colesterol HDL, especialmente útil, diabéticos, obesos, hipertriglicéridos. Muy bien. Espera. No. ¿Aporta algo la ApoB al colesterol no HDL para medir partículas aterogénicas? ¿Recomendarías en algún tipo de paciente o es suficiente fuera de primaria? No, tanto la ApoB como el colesterol HDL tienen un mejor valor predictivo que las LDL. El problema es que muchas veces no se pueden hacer en muchos sitios, y luego los ensayos clínicos no están basados en la ApoB. Entonces, estamos acostumbrados a hacer LDL tanto para objetivos como para tratamiento como para manejarnos. ¿En qué situaciones sería? Probablemente cuando haya triglicéridos más altos, cuando haya riqueza de remanentes, pues con la LDL no lo estamos midiendo y se nos está quedando algo ahí en el tintero. En esas situaciones, probablemente conocer la ApoB nos va a dar una idea del número de partículas de LDL y de otras partículas heterogénicas. Muy bien, pues nada, seguimos. ¿Lo ves? Ahora me has hecho pasar. Ya. Por no haber puesto la blanca. Pues roba. Roba la buena. Sí, eso. Triglicéridos. Bueno, pues también me lo pones fácil. Triglicéridos, ¿cuál es su importancia? Bueno, pues ya de alguna forma yo creo que ya ha quedado patente en las charlas previas, pero dos mensajes. Uno, ¿Cuándo debemos prestarles más atención a los triglicéridos? dos mensajes que creo que son importantes. Hipertrigliceridemias muy importantes, de más de 1000. La causa más frecuente son formas multigénicas o poligénicas en las que incide un factor externo: alcohol, obesidad, diabetes. El 0,1% son enfermedades monogénicas como el déficit de lipoproteína lipasa o ApoC2. Las formas más frecuentes son factores externos en poligénicos. Y luego no nos hemos de olvidar, como nos ha dicho el doctor Masana y el doctor Pinto, de las formas hipertriglicéridas leves moderadas,
porque estas son las que tienen mucho riesgo cardiovascular, porque van con colesterol permanente aumentado, porque es un marcador de riesgo de inflamación, de resistencia a la insulina, de trombogenicidad, de HDL bajo, etcétera, etcétera. Perfecto. Seguimos. LPA. LPA, pues lo mismo, fácil también. Dinos. Bueno, la LPA, no sé si se ha hablado de LPA. Bueno, la LPA simplemente es una partícula de LDL que lleva unida de forma covalente a la ApoB de la LDL, pues una glicoproteína que se llama ApoA pequeña y la convierte en una partícula especialmente heterogénica. Y tiene dos características fundamentales. Una, que del 70 al 90% de los niveles de LPA que cada uno de nosotros tenemos nos viene de forma hereditaria, y la otra es que el valor es muy estable a lo largo de la vida. ¿Cuándo determinar la LPA? Pues, ¿Qué importancia puede tener la determinación de la LPA en atención primaria? Pues en la LPA, en atención primaria lo van a tener difícil, porque al menos en mi hospital solamente lo podemos pedir como 3 consultas, la de lípidos y una de cardiología, la de rehabilitación cardíaca, porque tiene su precio. La LPA, hay gente que propugna que todo el mundo debería tener una determinación a lo largo de su vida, porque es un marcador de riesgo cardiovascular y muy estable a lo largo del tiempo y que no se modifica por nada, o por pocas cosas. Pero yo, en mi consulta, se la pido a aquellas personas que han tenido una complicación cardiovascular y no tienen ningún factor de riesgo evidente, en aquellas personas que han tenido una complicación cardiovascular a una edad temprana, o a los familiares de esas personas que han tenido una complicación cardiovascular a edad temprana. Y después la pido también a los pacientes con hipercolesterolemia familiar, pueden tener muchos de ellos LPAs muy altas, y eso me lleva a ser más exigente a la hora de bajar su colesterol. Y en algunos casos, cuando el paciente no responde adecuadamente al tratamiento hipolipemiante con estatinas y yo veo que lo está tomando de verdad, pues puede ser que tiene mucha LPA que está incluida dentro de las LDL y que realmente no se modifica por el tratamiento con estatinas, y te das cuenta que puede haber LPA alta. La indicación mayor que suele existir, que es en las personas de riesgo intermedio, donde no sabes si tomar una actitud terapéutica y el pedir la LPA, si sale alta, te anima a tratarle su colesterol, pues la verdad es que es en las situaciones que menos la utilizo yo personalmente, porque en esas personas intermedias ya me animo a tratarlas directamente después de hablar con el paciente. ¿Habría algún nivel de LPA en un paciente de riesgo, digamos, moderado, que te hiciera decir, esta persona de riesgo moderado con esta LPA X? En mi hospital se mide en miligramos por decilitro, que por cierto no es lo recomendado por la gente que sabe de estas cosas, y por encima de 50 miligramos por decilitro se considera un valor alto, y en ese sentido pues somos más intensos a la hora de bajar el colesterol LDL, no la LPA, que no tenemos ningún. Digamos que modificaría el objetivo de LDL. De LDL, sí. Pasaría a ser un paciente de riesgo intermedio a alto riesgo, y por tanto seríamos más exigentes a la hora de bajar. ¿Y esa cifra la pondrías en 50, dices? Sí, por encima de 50. Sí, a propósito de esto, José, aparte de inclisiran, ¿hay alguna otra perspectiva que pueda bajar algo la lipoproteína? ¿Y eso se traduciría en protección cardiovascular? Eso es una pregunta que quiero hacer otra. Vale, las estatinas aumentan si acaso un poquito la LPA, tampoco es significativo. Lo único que lo baja es el ácido nicotínico, que no lo tenemos así disponible, y cualquier fármaco que bloquee PCSK9. Puede ser inclisiran, avidocumab o avidocumab, también los anticuerpos. Lo que pasa es que lo baja un 30%, es moderado, y realmente no se utilizan específicamente para bajar la LPA, sino para bajar más el colesterol LDL si tú lo crees conveniente. En cualquier caso, datos del estudio Odyssey Outcomes sugieren que parte del beneficio del alirocumab es derivado del descenso de la LPA concretamente, no solamente del descenso del colesterol LDL. A diferencia del évolo. ¿Del qué? De evolocumab, lo baja menos. No, el descenso es similar. El descenso es similar. Y otra cosa, ya que tengo el micrófono, ¿nos podemos fiar totalmente de los perfiles lipídicos en no ayuno? ¿Están de moda? Uf, Dios mío. Luego se lo cuento, porque es que porque no están de moda, o sea, mucha gente lo recomienda. Yo personalmente, yo no lo recomiendo, pero no lo recomiendo porque nosotros tenemos metido perfectamente en nuestra conciencia como médicos y como pacientes que tenemos que hacernos el análisis en ayunas. Y si bien existen datos, que no voy a ponerme aquí a discutir sobre la
que puede ser adecuado o incluso en algunos lugares la conveniencia de hacerlo de esa manera, yo personalmente lo sigo haciendo en ayunas. Pues nada, ficha desde Murcia. No me hagas pasar, niño, ¿eh? Otros factores. Bueno, brevemente, márcame 3 factores de riesgo importantes también en un paciente con una dislipemia y objetivos Bueno, el primero y más sencillo, el tabaco. Y el objetivo, que no fume. Ese que ha ahorrado tiempo. El segundo, pues la hipertensión arterial, los objetivos que recomiendan. Sabéis que recientemente también han salido guías internacionales de hipertensión y las europeas, pues en principio recomiendan que por lo menos en un primer paso todos los pacientes deben estar por debajo la sistólica de 140 y la diastólica para todos por debajo de 80. Luego, en un segundo paso, a la mayoría de pacientes, incluidos los de enfermedad coronaria o los de enfermedad cerebrovascular, si toleran bien, pues sería conveniente reducirles la presión sistólica entre 130 y 120. Y a lo mejor alguno, si se va más abajo y lo tolera bien, pues no hace falta desescalar el tratamiento. Y en las personas con enfermedad renal crónica o personas mayores, pues señalan como objetivo el reducir entre 140, por debajo de 140 y hasta 130 de sistólica. Y como digo, para todos, por debajo de 80. Y en cuanto a la diabetes, el otro factor que sale a juego, pues recomiendan un objetivo general de menor de un 7% de glicada. En las personas más mayores, más frágiles, con lesión de órgano diana, con más evolución de la diabetes, dicen que se puede ser un poco más flexible con el objetivo, probablemente hasta 8%, y en las personas de diagnóstico reciente o de corta evolución de la diabetes se puede intentar buscar un objetivo de menos de 6,5% de glicada. Respuesta perfecta, de tiempo, no se hubiera llevado quesito. No debe ser perfecta porque hay gente... Jacinto, has tocado un tema muy importante, que es el tema del tabaco. Y ahora tenemos problemas y sobre todo nuestros compañeros de primaria que estaban acostumbrados a recetar el Champix y ahora no tenemos disponible, ¿no? Por el problema que se ha cortado la producción y las contaminaciones y demás. ¿Tenéis experiencia con la citisina? ¿Lo habéis utilizado ya? No, yo no. No sé si hay alguien que pueda aportar algo. No. La citisina es un similar, pero que necesita más dosis. Es un fármaco parecido al Champix y que está disponible ahora en farmacias. No nos lo han... Aquí están subvencionados para algunos pacientes, están financiado el tratamiento. Sí, ¿verdad? Aquí en Valencia. Bueno, yo creo que esto ya tengo una mesa para el año que viene. Vamos, o sea que ya tenemos una mesa. Nos hacen desde el chat una pregunta para el doctor Masana. Y nos preguntan si hay algún riesgo de bajar mucho la LDL en pacientes con antecedentes de ictus hemorrágico. Esta es una observación clásica que viene del metaanálisis del Cholesterol Treatment Trialist, que observó que había un grupo de pacientes con niveles más bajos tenían mayor riesgo y de un subanálisis del estudio Sparkle con la atorvastatina 80. El propio Sparkle vio que esto no se debía a los niveles bajos de colesterol que se obtenían, o sea, no tenía relación con los niveles bajos, y después tenemos toda la serie de estudios actuales en los cuales, pues, tanto en el Improve-It con combinación terapéutica, en el Fourier con evolocumab o en el Odyssey Outcomes con ariocumab, pues niveles bajísimos, con gente que llegan a menos de 20, a menos de 10, no hay incremento de enfermedad hemorrágica cerebrovascular, e incluso en algunos de ellos disminuye.
Jacinto, el HDL mayor de 90 miligramos de cilitro en relación al riesgo cardiovascular, que podrías decir que en las nuevas guías del 2019 lo ponen como riesgo. ¿Qué dirías? Pues digo que nos deja ahí una incertidumbre. Efectivamente, pues cada vez vamos teniendo datos que cifras o niveles muy elevados de colesterol LDL HDL, pueden estar indicando un mal funcionamiento de la vía supuestamente de transporte reverso de colesterol, y que por alguna causa pues esos camiones no descargan y están por ahí circulando y se pueden derivar a la vía, se pueden oxidar, pueden ser objeto de internalización por receptores Scavengers del macrófago y pueden ser aterogénicos, etc. El problema es que tampoco tenemos nada para hacer, ni sabemos que si tuviéramos algo, no como lo que queríamos hace unos años, que era subirlo. Ahora, para eso, si quisiéramos algo para bajarlo, pues no les vamos a decir que fumen, ¿no? Porque entonces, pues yo qué sé, yo estoy empezando a recibir pacientes derivados desde atención primaria porque pues con hiperalfa-lipoproteinemias con niveles por encima de 100, fundamentalmente mujeres, pero claro, pues les he hecho un liposcale para ver un poco la distribución de partículas, a ver si me orientaba de que no fueran indicadoras de un mal, mal funcionamiento del metabolismo, y con eso me conformo. No sé tú. El doctor Morillas ahora ya no contesta. No juega, el doctor Morillas no juega. No, si no hay reloj por medio, no. Bueno, os voy a pedir brevedad. Seguimos con el juego. Hala. Cuéntame, Carlos. Dieta. Pues tú mismo, en las últimas guías, ¿ha cambiado algo? ¿Alguna de las recomendaciones de la dieta, del ejercicio? ¿Se ha introducido alguna nueva? Básicamente no. En dieta lo mismo, insistir en verduras, frutas, quitarte grasa saturada, quitarte ácidos grasos trans, cuanto más verduras mejor, cuanto más fruta mejor, carne roja cuanto menos mejor, carne procesada cuanto menos mejor, pescado un par de veces a la semana, frutos secos 30 gramos al día, alcohol 100 gramos semanales, y en cuanto a dieta nada nuevo. En ejercicio tampoco nada nuevo. Los 75-150 minutos de ejercicio intenso, considerado el ejercicio intenso el que no puedes ir hablando con el de al lado, o 150 o 300 minutos semanales de ejercicio moderado. Moderado es andar rápido, jugar a tenis dobles, ir en bici a 15 kilómetros hora, etc. ¿Con motor o sin motor? No, sin motor. No como el doctor Mostaza, que va con el motor y se cree que hace algo. No es el único. Y luego lo más novedoso, eso sí, es en cuanto a contaminación. Por primera vez habla de la contaminación como un factor de riesgo cardiovascular interesante. Habla un poco del ozono, habla un poco del dióxido de nitrógeno y sobre todo habla de las partículas P2.5, que son las partículas que miden menos de 2,5 micras, que son las que se producen en fábricas y en los motores de coche, por ejemplo, y son las más poco saludables, porque llegan hasta el alveolo, incluso pasan a la sangre, por el pequeñito tamaño que tienen, y que sí está claramente relacionado con el riesgo cardiovascular y con la mortalidad. Y al revés, cuando consigues que disminuyan esas partículas, disminuye el riesgo y disminuye la mortalidad. O sea, la novedad en ese sentido es que por primera vez empieza a hablar ya de la contaminación. Muy bien. No me preguntes por el alcohol. No, Estamos en contra. Que has sido un converso. Con respecto a la dieta, en el Circulation del día 3, del miércoles pasado, hay un artículo muy importante sobre la dieta y que efectivamente, digamos que quita un poquito el foco del colesterol de la dieta y lo enciende desesperadamente con los alimentos procesados, ultraprocesados y con las bebidas, o sea, con los alimentos y bebidas azucaradas. Y por cierto, ya que dices, Juanjo, lo del vino, ahí dice que el vino no. Bueno,
sin entrar en polémicas, la recomendación del consumo moderado de vino, aunque sea de menos de 10 unidades semanales, está bastante denostada, ¿vale? No quizás tanto para el riesgo cardiovascular, pero sí para otras enfermedades, y dentro de las personas van todas juntas, ¿no? Entonces, lo que es verdad que podría haber un supuesto beneficio vascular, pero hay un perjuicio claramente establecido para otras enfermedades, sobre todo la oncogenicidad y las enfermedades inflamatorias, y por tanto, pues con gran dolor de mi corazón, pues tengo que decir que no hay una recomendación, pero bueno, si tenéis que elegir un pecado, cada cual que elija el suyo. La doctora ha cogido la telomerasa, pues yo me cojo el Cabernet Sauvignon. Seguimos jugando. Juan Carlos. Dieta Esquerra Republicana de Cataluña. No. Enfermedad renal crónica. No has comprendido nada. ¿Qué tiene que decir Esquerra Republicana de Cataluña para el riesgo cardiovascular? También me parece una pregunta interesante. Pero elige cuál de las dos. Menos de 30, muy alto riesgo, entre 30 y 60, alto riesgo. ¿Eso es de Esquerra Republicana o de enfermedad renal crónica? A ver, ¿cómo modifica el riesgo cardiovascular? Un paciente con un filtrado por debajo de 30 es de muy alto riesgo, de entrada, directo, y un paciente con un filtrado entre 30 y 60 es de alto riesgo. Perfecto. Breve. Lo cual quiere decir casi estatina. Muy bien. Cuéntame. Diabetes. DM2. Pues te doy 2. 1 minuto. Importancia. De importancia, bueno, pues ¿Cómo modifica el riesgo en un paciente dislipémico el ser diabético? Obviamente eleva el riesgo simplemente porque estás metiendo un factor de riesgo adicional, y entonces se tienes que plantear a los diabéticos objetivos terapéuticos más estrictos. Los pacientes con diabetes, imagínate una persona que estamos aquí y estamos sanos, y vamos al score y miramos nuestro riesgo cardiovascular, que a lo mejor es así se lo explico a mis pacientes, que a lo mejor es de un 2% nuestro riesgo. Si tengo un tratamiento que baja a la mitad el riesgo, tratando a 100 personas normales como nosotros de un riesgo del 2%, por tratar a los 100, si lo bajo a la mitad con esa pastilla que tengo, pues tendrá en los próximos años solamente una persona un evento cardiovascular, en lugar de 2, la mitad, 1, ¿no? Habré tratado a 100 para evitar un evento cardiovascular. Con la diabetes su riesgo es muchísimo más alto. A lo mejor tiene un riesgo del 20%. De 100 pacientes diabéticos, 20 van a tener un evento cardiovascular. Esa misma pastilla que les baja a la mitad su riesgo cardiovascular hará que en lugar de los 20 que lo iban a tener, lo tengan la mitad, 10. He tratado a 100 para que lo tengan solamente, en lugar de 20, lo tengan 10. He bajado y por tratar a 10 ya he evitado un evento cardiovascular. Para mí es lo importante. En estos pacientes, los diabéticos es mucho más eficiente cualquier medida farmacológica porque estamos tratando a menos personas para obtener un mayor beneficio. En relación con la dislipemia heterogénica, prefiero no entrar al respecto y esperar a los datos de un estudio que se llama Prominent, que vendrá probablemente para el año que viene o el año siguiente, no está muy claro, y donde veremos si efectivamente en pacientes que tienen HDL bajo y triglicéridos altos, la utilización de fibratos tiene un beneficio en términos de reducción de eventos, cosa que de momento en un ensayo dirigido nunca se ha podido demostrar. Pero podríamos pensar que el paciente con una dislipemia y que además es diabético, sus partículas fueran más heterogénicas. Podríamos pensarlo porque existen datos de que tienen las LDL más pequeñas o más heterogénicas, y efectivamente podría ser uno de los factores que están contribuyendo a mayor riesgo cardiovascular de estos pacientes. Uno de ellos. No sé si el más o el menos importante. Pero lo que es verdad es que modificar su perfil lipídico con la adición de fibratos, hoy por hoy, en pacientes que ya están en tratamiento con estatinas, no ha demostrado de forma inequívoca que se asocia a una reducción del riesgo cardiovascular, salvo análisis post-hoc de algunos estudios. Perfecto. Sí, perdón. Donde el inspector quiera. No, es Juan Carlos. Sobre las estatinas, 2 palabras sobre las estatinas en el paciente con insuficiencia renal. Yo creo que es importante para la audiencia las contraindicaciones, alguna de ellas. Y otro aspecto importante en el paciente con enfermedad renal terminal que no haya iniciado estatinas sí, estatinas no. Bueno, vamos a ver. Estatinas, sentido común. Utilicen siempre la estatina que tenga una menor eliminación renal. Y esto es
atorva, pita y fluva, fundamentalmente. Por eso los nefrólogos son muy amantes de la atorva. Cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, estamos poniendo en un cajón desastre diferentes entidades. Las fases terminales de la enfermedad renal crónica, los pacientes que ya están en diálisis tienen una aterosclerosis muy cálcica, con mucha carbamilación, y aquí probablemente gran parte de la mortalidad cardiovascular no es de LDL dependiente, probablemente, solo es un 20%. Entonces, lo que sí que está bien demostrado es que si nosotros damos estatinas en las fases prediálisis, vamos a tener beneficios. No está claro que el señor que está tratado con una estatina y entra en diálisis se la quitemos, pero sí que no podría, parece ser que no está demasiado indicado que si está en diálisis le pongamos la estatina. Ese sería lo que me imagino que el doctor Juan Cosín, el investigador Cosín, nos iba pidiendo. Perfecto. Pues seguimos jugando. Género. Género. ¿Modifica el género el riesgo? Lo primero, ¿por cardiovascular? qué le llamas género cuando quieres decir sexo? No, todo lo contrario. He puesto género. Lo has puesto a posta, Lo he puesto muy a posta efectivamente. Y si le damos la palabra al doctor Morillas, te dirá que ahora mismo la unidad de... Bueno, cuéntalo tú. ¿Cómo será? Que probablemente no podemos hablar de géneros binarios, que hay muchos más géneros. Y ahí lo dejo porque si no tenemos a 24 horas, toda la noche para Por eso es sexo, las guías, como ahora dicen también, como no podría ser de otra manera, pues contemplan eso, contemplan una perspectiva y su preocupación por llevar a las guías las implicaciones derivadas. No solo distinguen entre sexo, género y sexo, pues serían las características biológicas, fisiológicas, como cromosomas, hormonas, órganos reproductivos, y el género, pues sería una construcción un poco social de los roles que las personas, las mujeres, los hombres y las niñas y niños, pues adoptan, y son un poco, pueden ser diferentes de una sociedad a otra, dicen las guías, y también variar a lo largo del tiempo. Dicho esto, luego dicen que no hay muchas evidencias de las diferencias por género, porque los estudios convencionales pues no han contemplado eso. En principio, en general, pues las mujeres, como sabéis, en cuanto a la predicción de riesgo, las tablas, pues van un poco retrasadas, los colorcitos más rojos, pues van un poco retrasadas entre 5 o 10 años, sobre todo por debajo de la edad de la menopausia, mientras tienen la protección estrogénica en general. Pero luego hay que contemplar individualmente que la mujer pues tiene unas características a veces que olvidamos. Por ejemplo, características relacionadas con perdón. Sí, no, efectivamente. Bueno, por ejemplo, la eclampsia. La eclampsia se ha comprobado que va a aumentar la probabilidad de riesgo de enfermedad cardiovascular en esas mujeres, de aparición de hipertensión después, incluso de diabetes. La hipertensión asociada al embarazo también, no tanto como la eclampsia, pero también va a suponer un riesgo específico. La menopausia precoz también supone un riesgo. En el hombre, por el contrario, una diferencia, pues la disfunción eréctil también supone un riesgo, y todo paciente con disfunción eréctil debe ser evaluado de cara a la prevención de riesgo cardiovascular. Y luego, pues, la buena noticia, la buena no tanto, la buena que no hay diferencias, es que de cara a la respuesta al tratamiento en los ensayos clínicos, la reducción de riesgo es similar entre hombres y mujeres en principio. Perfecto. Pues seguimos. Vale. ¿Qué pones, niño? Estatina. Bueno, hemos visto hace un momento que las estatinas también modificaban
de una manera positiva el tamaño del telómero. Cuéntanos algo de sus efectos pleiotrópicos, los más importantes y que No, más demostrados. A finales del siglo pasado, no hace tanto, se puso muy de moda lo de los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Disminuían la agregación plaquetaria, tenían efectividad antiinflamatoria, mejoraban la disfunción endotelial, bueno, tenía un montón de actividades fuera del puro hecho de descender el colesterol. De ahí era tal la moda de la época y tal el ímpetu que cogieron los de Bristol Myers Squibb, que tenían la pravastatina, decidieron que su pravastatina, como además de bajar el colesterol, tenía muchísimos efectos secundarios, decidieron hacer un ensayo clínico comparándola con Atorva 80, que es muchísimo más potente bajando el colesterol, porque ellos pensaban que bajaban menos el colesterol, pero con sus efectos pleiotrópicos aquello iba a petar. Pues se chocaron de bruces, porque efectivamente cuanto más se bajaba el colesterol, mayor era el efecto reduciendo los eventos cardiovasculares. Lo mismo hubo otro estudio, pero este angiográfico, también comparando Prava 40 contra Atorva 80, que tuvo exactamente el mismo resultado. En resumen, efectos pleiotrópicos, a verlos haylos, pero utilidad práctica en la clínica diaria, ninguna. Fundamental bajar el colesterol LDL y lo otro queda muy bonito, pero prácticamente no nos sirve para nada. Lo siento por el tamaño del telómero. Seguimos. Me doblo la estatina. Vale. Estatina doble. Has hablado antes de riñón y estatinas. Háblame ahora de diabetes y estatinas. ¿Estaría justificado la modificación de la estatina que elijo, dependiendo del perfil diabetogénico o no de mi paciente? Vamos a ver. Si ponemos en la balanza los efectos beneficiosos de las estatinas y los efectos secundarios en los pacientes diabéticos, gana por goleada las estatinas, ¿no? Y que el supuesto efecto diabetogénico depende de dos factores, de la estatina y del paciente. Que la estatina, a mayor potencia y mayor dosis, mayor supuesto efecto diabetogénico, y el paciente, a medida que va teniendo componentes de síndrome metabólico, el riesgo de convertirse en diabético es mucho más alto. De forma que un señor que tiene los 4 componentes de 5 de un síndrome metabólico pasa de tener un riesgo de un 9% a un 30 y pico por ciento, a un 33. Lo cual esto ya tiene, yo creo que un peso, ¿no? Entonces, mi impresión personal es una triste jugada que a un prediabético le demos una estatina de alta potencia y los convirtamos en un diabético, cuando tenemos otras opciones. En estos momentos, quiero recordar que el efecto diabetogénico de las estatinas saltó con la ROSU por los estudios Corona y el Júpiter, ¿no? Y que tenemos una estatina que a priori, o al parecer, tiene un efecto neutro sobre el metabolismo hidrocarburado. Por lo tanto, es una posibilidad utilizar estas estatinas menos diabetogénicas. Tenemos la Prava, que tiene un efecto, yo diría que poco potente, y sí que entonces nos teníamos que ir a la pita sola o asociada con ezetimiba. Pero el paciente diabético que es de muy alto riesgo cardiovascular, que es de muy alto riesgo cardiovascular y según guías le tienes que bajar el LDL por debajo de 70, por debajo de 55, es que a mí me pasó el otro día, un paciente viene, le puse la estatina y me dice, no me la ha tomado. ¿Por qué? Y dice, oiga, si soy diabético. Digo, si aquí pone que empeora la diabetes. O sea, es decir, de guía es Atorva o Rosu. Disculpa, igual no me he explicado bien. Mi pensamiento es sobre todo en el prediabético. El diabético, apriétale las tuercas y que haga un poco más de dieta y que haga más ejercicio y trátale con la estatina que haga falta. Pues seguimos. Yo es que no tengo esto. Pues roba. ¿Quieres que robar? Roba. Blanco. Estatina blanca. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estatinas? Niño, pide unas cervecitas, ¿no? Todavía no sé si os las habéis ganado. Además, cervecitas sin alcohol. Lo siento, pero cervecitas sin alcohol. Ahora va a venir el de Murcia y pega unos rollos. No, ahora. Mira, Una pregunta.
Hablando sobre estatinas, habéis dicho que no hay efectos pleiotrópicos por las estatinas, que lo importante es bajar el colesterol LDL y que la estatina parece ser que puede tener cierto efecto diabetógeno, aunque desde el punto de vista de repercusión, comparado con el beneficio, pues casi no hay que tenerlo en cuenta. Teniendo en cuenta que esta relación se asocia a la dosis y a la intensidad de la estatina, mi pregunta es, ¿os quedáis tranquilos si a un paciente, en lugar de darle una torda 80 que nos bajará un 50%, le damos una torda 20 con menos efectos secundarios, más ezetimiba, que también le baja 50, 50 y pico? ¿O esto de los efectos pleiotrópicos no existen, pero de haberlos haylos? No, yo me quedaría muy tranquilo. Además, el diabético suele responder mucho más a la combinación con ezetimiba porque tiene problemas de absorción intestinal y tiene un problema de glicación y, por lo tanto, el tratamiento combinado siempre es muy positivo. Y en muchos pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria, incluso la asociación con ezetimiba mejora la pérdida de proteínas. Por lo tanto, yo creo que el concepto que acuñamos con el doctor Massana de tratamiento hipolipemiante de alta intensidad, que es estatina de moderada intensidad con ezetimiba, yo creo que tendríamos que tenerlo más presente. Aprovechando que está Juan Carlos, que ya hace unos años escribió una editorial sobre el efecto nocebo de las estatinas y este año se han publicado 2 artículos sobre esto. Dinos algo del efecto nocebo de las estatinas, que yo creo que es para comentar. Mi resumen es el siguiente. Si el paciente no quiere tomarse la estatina, es igual que sea nocebo, que sea verdad, que sea neurobiológico o neuropsiquiátrico. Tenemos ¿qué le puede decir que es neuropsiquiátrico, ¿no? O neurobiológico? Tenemos de cambiar de todo. Lo más importante en esto, y es lo que se ha demostrado, es perdamos 5 minutos explicándole el porqué del tratamiento. Oiga, la estatina es el mejor fármaco que tenemos y usted tiene que bajar el riesgo cardiovascular. Y puede pasar esto, pero no se preocupe que mejorará. Y aguante, y aguante, y aguante. Yo hago el que tiene mialgias con estatinas y vienen, les quito la estatina y les doy ezetimiba. Y el que me hace con ezetimiba quiere decir que es nocebo. Bueno, ya le puedes decir que es de aquí, que si no se lo va a tomar. Lo que es lo que no sé qué pasará con el bentedoico. Me toca él. Una pequeña matización ya para puntualización para que nos la responda el doctor Mostafa, aunque ya hemos hablado un poco del tema de las mialgias. Algunas estatinas tienen una mayor probabilidad de producir mialgias que otras. ¿Merecería la pena que fuéramos cambiando de unas a otras? ¿Hay un orden por el cual le vamos a introducir unas u otras? Bueno, en teoría, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que... En la práctica yo no hago lo que tú haces. Yo lo que hago es, si un paciente me viene con unas mialgias en relación con las estatinas, lo que ya viene con la estatina quitada, por cierto, ya se la ha quitado él. Y entonces, lo único que sí, lo más importante es lo que ha dicho, explicarle durante 5 minutos la relevancia de tomar la estatina y por qué la está tomando, que en la mayoría de las ocasiones no lo sabe. Lo segundo es ver si hay indicación para tomar la estatina, que en muchas ocasiones no tienen indicación para recibirla. Y después de explicarle todo esto, le digo que le voy a cambiar a otra estatina que tiene menos problemas y tal, probablemente, y le doy la que me parece, ¿no? Más o menos empiezo así con una dosis bajita y se la empiezo a dar y si puedo la voy subiendo. Y le explico, sobre todo le he explicado lo importante de la estatina y que la mayoría de los casos de mialgias no están relacionados con el fármaco, sino bueno, pues que a todos nos duelen los músculos alguna vez en nuestra vida, o en mi caso todos los lunes, y que realmente no están relacionados con las estatinas. Entonces eso se tienen que dar cuenta, son medicaciones crónicas que hay que tomar de por vida y a quien no le duele a lo largo de su vida en 50 ocasiones los músculos, que probablemente se debe a eso. Pero efectivamente, el que dice, sí doctor, no me cuente usted su vida, que a mí esto me está matando, pues entonces al final ese es el intolerante, cuando lo dice el paciente. Doctor Mostafa, y vosotros, ¿qué me decís de los tratamientos intermitentes en estos pacientes que no toleran estatinas? Un día, 2, 3 días a la semana. Sí, claro, yo lo hago, quiero decir, sobre todo con rosuvastatina, que es la que tiene vida media más larga, pues lo hago en algunos pacientes. Si te digo la verdad, yo tengo muy pocos pacientes intolerantes,
En algún ensayo clínico, no es que no tenía pacientes para meter en ensayo clínico con intolerancia, porque tengo muy pocos, pero es verdad que alguno hay porque se le ha puesto y dice que es y lo será. Yo no entro ahí en consideraciones y en eso sí que intentó utilizar rosuvastatina 2-3 veces a la semana, más ezetimiba, claro. Pues seguimos. Ezetimiba, Pues más ezetimiba. más. Sí, bueno, ya hemos No. hablado. Sí, hemos hablado, De se ha hablado, yo creo que Pues todos descansa. la manejáis. No, de descansa nada. Todos la manejáis. En principio, ¿cuándo utilizarla? Pues sola en los casos de contraindicación o intolerancia absoluta del paciente y siempre que merezca la pena, que tenga un riesgo, porque si no, como ha dicho el doctor Mostaza, es una buena ocasión para quitarle la estatina o el tratamiento hipolipemiante a alguien que no debería por qué llevarlo, ¿no? Y después de eso, en combinación, lógicamente, bueno, ahora con benpedoico va a salir incluso una formulación conjunta para que... Bueno, pues con estatina... ¿Cuándo utilizarla con estatinas? Pues ya se ha puesto aquí. 30 segundos. Hemos abierto muchos, digamos, nichos de utilización de ezetimiba, pero no se corresponde con el uso real. ¿Por qué usamos poco? Pues, hombre, porque durante un tiempo las guías, los americanos, por supuesto, no la mencionaban en sus famosas guías estatinocentricas durante tiempo. Incluso las guías europeas lo mencionaban tímidamente. Ahora, en las últimas ediciones, ha escalado posiciones y está en segunda línea o incluso prácticamente en primera línea junto con ezetimiba, pues te lo ponen, aunque no... junto con estatinas, aunque no te lo dicen exactamente, pero te lo están sugiriendo. ¿Cuándo? Pues cuando el paciente tiene un objetivo excesivamente alejado de sus niveles basales de colesterol LDL. Si tiene un alto riesgo y su objetivo es 70 o por debajo de 70, pues si tiene ya un LDL de partida de más de 140, no vas a llegar con la estatina sola. Si no quieres perder el tiempo, ponle ya una asociación con ezetimiba. Si es de muy alto riesgo, eso ya ocurre con que el LDL esté por encima de 110. No va a llegar a 55 si no le pones algo a la estatina más potente que tengas. Y luego, pues poblaciones especiales donde eso ya ocurre, como la hipercolesterolemia familiar, pues está claro que allí prácticamente casi está autorizado el ponerlo de entrada. En enfermedad renal crónica, en diabéticos o en prediabéticos, si quieres ahorrar intensidad de la estatina. Gracias. Seguimos. No sé por qué me sonaba a mí que... Me estaba quitando mis 3 minutos de gloria. Benpedoico. Benpe, se llama Benpe. Benpedoico. Bueno, 3 palabras de benpedoico. 1, el benpedoico es un fármaco que probablemente es el del año que viene. Es un profármaco que para activarse tiene que activarlo una enzima que se llama, a ver si me acuerdo, acetil-CoA sintetasa, que está en el hígado, pero no en el músculo, por lo tanto no se activa en el músculo y no hace función allí, que una vez activada va a actuar en la cadena de formación de colesterol de dentro de la célula, un par de pasos por delante de la estatina, pues ella actúa en una enzima que se llama ATP citratoliasa, y entonces al disminuir la producción de colesterol, la célula tiene menos colesterol, aumenta los receptores, baja el colesterol plasmático. Su efecto reduce el colesterol LDL a aproximadamente entre un 17 y un 21% asociado no a estatinas, y cuando se asocia a ezetimiba y se dan las dos juntas, el descenso del colesterol LDL puede ser del 30%. No altera el HDL, no altera los triglicéridos, baja la PCR un 20-30%, eso sí. Carlos, perdona, ¿cuál sería su nicho de utilización? Claramente, 1, intolerantes a estatinas, probablemente asociada con ezetimiba, y 2, aquellas personas que les quedará poco para llegar a objetivos con su tratamiento y que pueden ganar con un 15-20%, pueden llegar a objetivos.
y todas las personas que se nos quedan en ese punto gris, que no llegan a objetivos, pero están con 95 y no podemos poner un PCSK9, sería... Pues eso es otra opción. Si no es candidato a PCSK9 según la normativa de cada Me comunidad. parece que hay no lo sé, no es que yo sé, pero claro, la gente que está marcada con un objetivo de 55 y tiene 90 y algo, pues te queda ahí un larguísimo trecho donde Ahí también. creo que será un buen. Pues seguimos, Pues al género fibrato. pues brevemente, porque estamos ya sobre el tiempo. ¿Dónde usamos los fibratos? Como ha dicho el doctor Mostaza, los fibratos, después de los estudios con los diabéticos, la EMA les da con warning, y dado que la mayor parte de las evidencias son de subanálisis, ¿no? Por lo tanto, a recordar que en la gente que tiene déficit de lipoproteinipasa, el darle fibrato no tiene efectos, solo sirven los omega 3, y que por lo tanto nos quedaremos para determinadas alteraciones, dislipemias mixtas, hiperlipemias familiares combinadas, que has de tratar LDL por un lado y triglicéridos por el otro, porque la alteración metabólica es conjunta, ¿no? Yo me quedaría en ese sector. Perfecto. Seguimos. Inhibidores de PCSK9. ¿Qué les debemos a ese grupo farmacológico? Los lipidólogos, ¿qué les deben a ese grupo? Bueno, yo creo que si los inhibidores de PCSK9 fueran baratos o gratuitos, pues sería una opción más, porque reducen el colesterol LDL un 60% más allá de lo que ya lo conseguimos con estatinas y con ezetimibe, y por tanto estarían indicados para conseguir objetivos terapéuticos en todos nuestros pacientes. Desgraciadamente, hoy por hoy son unos fármacos caros y eso pone trabas a su utilización por parte de las autoridades sanitarias, que solamente permiten utilizarlos en pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida, enfermedad vascular establecida y un LDL por encima de 100 a pesar del tratamiento óptimo con estatinas, y en pacientes con hipercolesterolemia familiar y un colesterol LDL por encima de 100 a pesar de un tratamiento óptimo con estatinas. Los limitan a esos grupos. Nosotros desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis sacamos un documento donde habríamos la posibilidad de utilizarlo en otras circunstancias, por ejemplo, en prevención primaria en pacientes diabéticos, con más factores de riesgo, que tengan un LDL por encima de 100 o que sean intolerantes a estatinas, o incluso en pacientes que tuvieran un altísimo riesgo cardiovascular, por ejemplo, porque tengan una enfermedad polivascular o porque hayan tenido eventos coronarios de repetición y recientes, que creemos que aunque tengan un LDL de 80, se les podría poner un inhibidor de PCSK9 para bajarlo mucho más, y hoy no lo pueden recibir. Desgraciadamente, el problema es fundamentalmente económico. Perfecto. Pues seguimos. Bueno, pues yo os anuncio que he ganado. Bueno, pues última pregunta entonces. Anciano. ¿A qué anciano le prescribimos las estatinas? Eso no lo puedo decir aquí. Perdería glamour delante de mis pacientes. Bueno, ancianos, las guías nuevas han unificado o han bajado el dintel o lo han movido a 70. A partir de 70 ya hacen consideraciones. En principio lo que dicen es si el paciente, por supuesto, está en buenas condiciones, está en forma, no es frágil, no tiene otras contraindicaciones. En prevención secundaria, si el abuelo, yo ya lo voy a hacer pronto, amerita una estatina o un tratamiento hipolipemiante, pues habrá que ponérselo igual que si fuera joven, siempre que sus condiciones lo permitan. A la hora de empezar un tratamiento por encima de los 70 años en prevención primaria, recomiendan que te lo pienses, las guías. Pero dicen que se puede tratar al paciente si lo consideras, y después de hablarlo con él, de calcular el beneficio estimado de su intervención, y en cualquier caso, pues si el paciente tiene problemas de insuficiencia renal o de polimedicación o interacciones, pues que lo hagas despacito y que vayas titulando pues un poco más despacio que lo que harías con un paciente joven. La desprescripción,
pues a lo mejor por encima de los 80 años y en determinados pacientes pues puedes considerarlo porque a partir de ahí parece que el riesgo de morirse ya es competitivo, la enfermedad cardiovascular ya compite con otras causas de muerte y por lo tanto el beneficio estimado pues sería menor. A lo mejor habría que considerar cuáles son sus condiciones, qué otros problemas presenta, qué otros tratamientos tiene, la posibilidad de interacciones, etcétera. Habría que individualizar, no hay una... Sé que no era una pregunta corta. Bueno, aquí acaba la partida. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿No? Pues creo que los jugadores se merecen un aplauso.